medio en verse bien las diapositivas, de tal manera que directamente les voy a dar el tema en cuestión. Lo que voy a hacer ahora, voy a dar una descripción de toda la materia, abordando los aspectos más importantes de lo que se trata la medicina psicológica. Lo primero que podría decirles es de que el ser humano siempre ha intentado verse como algo aparte de la naturaleza. Nosotros hemos intentado pensar que somos diferentes a nuestro propio entorno, pero esto no es cierto. Cada vez más la ciencia avanza en encontrar una unidad en el ser humano. Ustedes han oído hablar de Francis Bacon, René Descartes. ¿Qué decía René Descartes? ¿Saben ustedes qué decía? Pienso, luego existo. ¿Y qué postuló René Descartes? Allá más o menos entre 1596 y 1650. Hizo que haya una dicotomía en el conocimiento del ser humano. Se lo dividió al hombre en dos partes. Una parte corpórea, física, mortal, y una parte espiritual, mental, incorpórea e inmortal. Dividió. ¿Por qué piensan que pasó eso? ¿Por qué hubo esa división? Por una búsqueda de abordar al ser humano, por una forma de entender al ser humano. En realidad la Iglesia no permitía el abordaje de la mente, del espíritu, de lo que está por encima de lo que vemos. Entonces René Descartes encontró una fórmula ingeniosa de decir: lo del cuerpo es para los hombres, para la medicina, para que lo estudien, pero la mente, el espíritu no se podía estudiar, era de la Iglesia. De esa manera una división falsa, que fue la dicotomía que se presentó en el ser humano. Conforme hemos ido avanzando en el conocimiento de la mente, nos hemos dado cuenta de una forma de expresar la dificultad de abordarlo. Por ese motivo alguien dijo: si el cerebro humano fuera tan simple que lo pudiéramos comprender, entonces nosotros seríamos tan simples que no lo comprenderíamos. Les hice ayer a unos alumnos la pregunta de qué se ha tratado el Premio Nobel de Medicina del año pasado. ¿Sobre qué estudio se ha basado el Premio Nobel del año pasado en medicina? ¿Saben ustedes? De un estudio del cerebro para tratar de entender cómo se hace nuestro GPS interno. Cuando ustedes agarran su movilidad, su bicicleta, su motocicleta o su auto, cuando salen de su casa, o incluso cuando simplemente van a ir a la facultad y están pensando en otras cosas, no se ubican cuántas cuadras han avanzado, cómo han cruzado ciertas calles, porque su mente ha estado dirigida por un GPS. Yo de aquí voy a salir, me llaman de una clínica, me dicen: tiene que venir a la clínica, a ver, ¿a qué clínica? A la clínica San Vicente, por ejemplo. Yo agarro, estoy caminando a ir a mi movilidad y pienso: voy a tomar esta calle, voy a bajar, probablemente voy a bajar por el lado del Ayacucho, voy a ir por detrás de para entrar a la pista, en fin, hago un plano mental, me subo al auto y ya no pienso en otra cosa y automáticamente estoy conduciendo. Mi cerebro ha dirigido ya las vías y me está llevando por ellas. Yo estoy pensando cómo voy a dar la clase, de qué manera, ojalá llegue temprano, espero que no haya otra situación, o qué será el caso. En fin, estoy pensando en eso y no estoy pensando en qué calle voy a dar vuelta, en qué momento voy a tomar la decisión de girar a la izquierda o a la derecha. Mi cerebro lo está haciendo. Y eso es muy complejo, y es tan complejo que todavía no nos percatamos de eso. La medicina psicológica en global estudia los aspectos psicológicos de los problemas médicos y también de los problemas que tienen los mismos pacientes frente a su enfermedad. Relaciona la personalidad con sus sustratos neurológicos. Estudia el funcionamiento normal y patológico de la mente. Esto es muy importante porque ustedes van a estudiar en semiología el funcionamiento normal del cuerpo. Van a poder discriminar lo que les dice el corazón, cómo son los ruidos cardíacos, cómo es el primero, cómo es el segundo, qué problemas tiene el primero, cómo se escucha el desdoblamiento o no de los ruidos cardíacos. Está muy disminuido en su tono, está normal, son audibles. Entonces van a tener ustedes una forma de acercarse al cuerpo y de entenderlo, de conocerlo, de aprenderlo. Y a través de la psicología y la psicopatología van a comprender el funcionamiento de la mente. Van a poder discriminar qué pasa con esa memoria. ¿Está bien la memoria de fijación? El paciente es capaz de
recordarse cosas que le digo al momento. El paciente es capaz de recordar cosas que han pasado hace meses, o el paciente es recordar cosas de hace muchos años. ¿Cuál es la principal memoria que se mantiene a lo largo de los años? ¿Cuál es? ¿La de corto plazo, aplicación, la de mediano plazo o la de largo plazo? De largo plazo. Nos vamos a olvidar al último los nombres de los compañeros de la clase, de colegio, de escuela. Eso siempre va a quedar. Lo que nos vamos a olvidar es que comimos ayer, qué hicimos la semana pasada, eso nos vamos a olvidar. Si yo veo un paciente que quiere fingir demencia, un paciente que dice que no se acuerda, puede llegar la persona y puede llegar con una... Yo me di cuenta que al día anterior vino acompañado por alguien, una señora de edad y todo eso, que puede ser su mamá. Veo al paciente, le empiezo a hacer preguntas y le pregunto que si se acuerda que almorzó, y está todo bien. Y le pregunto qué pasó ayer. Me dice que no se acuerda nada. Sin embargo, no se acuerda nada del pasado remoto. Entonces yo digo, debería acordarse todo lo que es de su infancia. O sea, está queriendo manipular un poco la información. ¿Por qué? Porque yo sé cómo se puede abordar la memoria, o el afecto, o la conciencia. Todo eso, entonces, la semiología mental es lo que ustedes van a ir conociendo. La medicina psicológica intenta comprender las diferentes reacciones de los pacientes, ya sea ambulatorios o en un nivel hospitalizado. El hombre es muy complejo. El hombre es una mezcla de las pasiones más bajas y las experiencias sublimes más grandes. El ser humano es capaz de cometer delitos y también aportar a la humanidad cosas muy importantes. Es una contradicción viviente la experiencia del ser humano, de ser persona. ¿Por qué? Porque somos un resabio de un complejo sistema evolutivo. ¿Cuál es el primer cerebro con el cual hemos nacido hacia el desarrollo? El reptiliano, el más básico. Luego, ¿qué otro cerebro viene? ¿Qué son las especies más cercanas a nosotros? Como los simios, los mamíferos, que es el cerebro visceral. Y finalmente viene la última adquisición, que es la corteza, la encefalización del cerebro. Entonces, en todo este proceso todavía no nos tenemos cosas entre ser un superanimal o un semidios. Es decir, el ser humano está todavía en un proceso de cosas básicas muy animales y cosas superiores muy desarrolladas y encefálicas. Y de esa manera los tres cerebros también van conformando la estructura del ser humano. En ocasiones la corteza cerebral que nos da la plena conciencia, todo está alterado. Y el paciente empieza a tener un estado de confusión, no responde adecuadamente, no entiende las preguntas y todo eso, está actuando en niveles más inferiores. ¿El alcohol es un depresor o es un estimulante? ¿No es un estimulante? Bueno, se dice que no es un estimulante ni en pequeñas dosis, sino que la pregunta yo que hago es para tener las dos respuestas. ¿No ve? Las estoy dejando abiertas. ¿Por qué? Lo que funciona íntegramente y nos permite tener un control social sobre nuestro comportamiento es el área más anterior de la corteza, que es la área prefrontal, la parte más anterior de la corteza frontal. Eso a mí me permite hablar, conversar y mantener una actitud de decoro. Me permite no decir cosas inapropiadas ni hacer comentarios subidos de tono. Pero cuando bebo, cuando yo no bebo, pero cuando se bebe, no nos digan siempre. Cuando uno empieza a beber, lo primero que se va deprimiendo es la corteza prefrontal. La corteza empieza a deprimirse. Y ahí están los mecanismos que controlan mi conducta. Entonces lo que yo hago es me desinhibo. Empiezo a ser más hablador, empiezo a hacer chistes, me muevo con mayor libertad, voy corriendo a agarrar el micrófono en el karaoke para cantar, porque considero que me canto muy bien. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque me he desinhibido. No es que me he estipulado, sino que ha pasado eso. Sigo bebiendo, sigue produciéndose una depresión de la corteza y empiezo a tener problemas ya con la marcha, con problemas motores y todo esto, ya empieza a haber una depresión a diversos niveles.
onda corta es lo que tiene que dirigir nuestra última adquisición de nuestro cerebro evolutivo. Ahora bien, otra pregunta interesante que ustedes van a ir contestándose a lo largo también de esto es que la semiología, la mental es muy interesante. Por ejemplo, ¿cómo percibimos la realidad? ¿Cómo entendemos la realidad? Dos casos clínicos para que ustedes vean cómo es posible que el complejo sistema mental se vaya entendiendo. Es una persona que en la Laguna Lalay tiene un puesto, un puesto de arreglo de llantas, pinchaduras y todo eso. Entonces llega un micro y le pide que le cambie la llanta, él sale, pero estaba sobre la carretera, empieza a cambiar y viene una movilidad y lo atropella. Cuando me llama a ver este paciente, yo voy a la habitación, lo encuentro recostado, obviamente la esposa muy sufrida ahí, y el brazo izquierdo lo tiene tapado con una mantilla. Y me dice a la esposa preocupada, y también el paciente me menciona, de que siente mucho frío, de que siente adormecimiento, siente que se le clavan las uñas en la palma de la mano, y todo eso trae aire de desazón. Entonces yo agarro y levanto la mantilla para ver qué es lo que ha pasado, y descubro que está amputado desde la parte superior del pobre, ¿no? No tiene brazo, sin embargo, está viviendo con mucho miedo que la experiencia del miembro fracasa. El cerebro sigue recibiendo la información en nuestro músculo sensorial, ¿no? Que no es un motor sensorial. El músculo sensorial tiene toda nuestra representación física. De tal manera, yo con los ojos cerrados puedo tocar mi oreja sin estar buscando dónde está mi oreja, ¿no? Mi nariz, ¿dónde está mi nariz? A ver, ahí está. No hacemos eso porque no es nuestra representación. Entonces, como ha perdido la extremidad, el cerebro sigue teniendo la representación. Y cuando se vaya de alta, el paciente va a agarrar, va a querer tomar una cosa, va a hacer esto y se va a encontrar de que no tiene el brazo. Va a decir, caramba. Y poco a poco va a sentir todavía sensaciones. El cerebro va construyendo la realidad. El otro caso clínico que también va viendo cómo es el complejo esto, que es tan natural si no nos damos cuenta, es que un señor de edad de unos 84 años ha perdido la vista, tiene glaucoma, y por glaucoma perdió el ojo izquierdo. Después de la cirugía va a su departamento, vive solo, entra, echa llave, se sienta, reflexiona un poco, se desviste, se recuesta, apaga la luz, y en el momento en que apaga la luz, ve 3 personas paradas aquí, 3 varones y 3 mujeres a ambos lados de la cama que lo están mirando. Él agarra su bastón y golpea, y el bastón atraviesa a las personas. Vuelve a cortar, vuelve a atravesar, se sienta la luz y desaparece. Después de la segunda o tercera noche que pasa esto, va a buscar y me dice, me estoy volviendo loco. Porque yo me levanto, veo que la puerta está asegurada y digo, ¿cómo han entrado? ¿Y de qué se trata esto? Entonces yo le explico, le digo, bueno, lo que sucede es que cuando usted se recuesta, está viendo con el ojo derecho, porque es el ojo sano. Está captando lo que está viendo. Y cuando apaga la luz, funciona su ojo izquierdo. Pero no veo, evidentemente, no ve su ojo, pero su cerebro sí ve. Porque ahí están nuestras representaciones visuales, que son memorias visuales, y son alucinaciones por desaparición. Una forma en la cual han ido entendiendo la mente ha sido por aporte de un importante psicoanalista austriaco que ha vivido en Estados Unidos muchos años. Sus aportes han sido a principios de 1900. Él se llamaba Sigmund Freud. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ha intentado explicar cómo funcionaba la mente. Y su aporte realmente ha sido muy importante, porque eso nos ha dicho que probablemente, o su hipótesis es de que existe una división topográfica en el cerebro entre una parte consciente, una parte inconsciente y una parte preconsciente. Y también nos ha dicho que la parte consciente es apenas una pequeña porción de todo lo que hay en el cerebro. ¿Sí? Cuando yo estoy dirigiéndome a ustedes, estoy utilizando toda una visión, una atención adecuada y una conciencia plena de lo que estoy hablando y de lo que estoy diciendo, y manteniendo
información que no podría llegar conscientemente. En otras palabras, si a mí me hipnotizan y me dicen qué color de polera tiene el joven de la cuarta fila en la quinta columna, qué color de zapatos tiene la persona que está a la izquierda en la tercera columna de la segunda fila, yo sabría decir eso bajo hipnosis. Porque esa información está llegando a mi cerebro está recibiendo todo. Pero no todo eso puede ser consciente, si no, no podría estar hilvanando mis ideas. Entonces Freud dijo, la parte consciente es solamente la punta del iceberg, el inconsciente es todo lo que sucede debajo. ¿Se dan cuenta? Esta es una aproximación que nos va a ayudar a entender un poco el sistema mental del sujeto. ¿Y cómo llegamos a este inconsciente? A través de la hipnosis, a través de los sueños, a través de los actos fallidos. Un colega me dice, ¿sabes, hermano? Te quiero contar que he llegado a mi casa, he sacado la llave, quería abrir la puerta de mi casa y no podía hacerlo, no podía abrirlo. Me he fijado bien y había estado con la puerta de mi consultorio, con la llave de mi consultorio queriendo abrir la puerta de la casa. Y dije, tienes problemas con tu esposa. ¿Qué pasa? Ella te ha visitado, ella es tu paciente. Es un acto fallido. ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa? ¿Qué significa? No quiere llegar a su casa. Quiere volver al consultorio y dice, volver a mi casa, ¿no? O sea, está enojado y de repente ese deseo de doble se convierte en un acto fallido. Y esa es entonces, es una forma de ir entendiendo al inconsciente. El inconsciente está dejando ese conducto. Hay más cosas que se van a hablar, pero en cada etapa del desarrollo vamos a ir conociendo esto. Una vez que se han ido aportando otros aspectos, diremos así, de la parte consciente e inconsciente del ser humano, también han empezado a encontrarse que ciertas áreas del cerebro están relacionadas con ciertas actividades, ciertas funciones. Las guerras, los accidentes y todo eso han mostrado cómo está relacionado el cerebro con ciertas ubicaciones temporales. No se podía ubicar esto bien. Uno de los aspectos más importantes ha sido la historia de Phineas Cage. Phineas Cage era un obrero de las minas de carbón de Inglaterra, que en el año 1868 más o menos, cuando estaban con la dinamita y todo esto ya empezando a hacer las explosiones, él era una persona muy proba, una persona muy recta, una persona muy bien portada, ¿ya? Phineas Gage era tan buen padre de familia, tan buen esposo, tan buen miembro de la comunidad, que era como una especie de pastor, como una especie de referente para su población. En una de las mañanas que estaba trabajando, voló una pieza de metal, más o menos, no, de este tamaño, debe ser un tubo, una varilla de metal que se introdujo por el ojo, por la parte superior del órbita, le atravesó y le seccionó la parte más anterior de los lóbulos frontales, el área prefrontal. El paciente sobrevivió, perdió el ojo izquierdo, sobrevivió a la experiencia. Salió del problema, no tenía ningún problema motor, caminaba, manejaba las cosas todo bien, sin embargo cambió su personalidad, se volvió irreverente, pendenciero, borracho, mujeriego, malcriado. Se tuvo que divorciar la esposa porque no lo toleraba y ya terminó en un circo, no sé si era así, Brothers, como el hombre que le faltaba parte del cerebro y con su barra de metal se presentaba. Esa fue la primera vez en que se relacionó el área prefrontal con las partes más elevadas de la personalidad, es decir, dejó de ser, se le cambió la personalidad, y eso fue algo que nos dio mucha enseñanza en